increíble que puedes encontrar cosas hasta con etiquetas. Nosotros hemos encontrado en closet cosas con etiquetas. El error es comprar algo que finalmente no me va a ser útil. Entonces yo voy a llegar a mi casa con la ilusión de querer ponerlo y poder hacerlo. Y finalmente, ¿cuál fue la ilusión? Ninguna. Involúcralo en la compra de los útiles. Involúcralo en ir a recoger los libros y en el colegio te los dan. Que él no sienta que él va al colegio y tú lo depositas en el colegio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Organización con Marcelo, el podcast donde hablamos de organización y orden para ayudarlos a transformar sus espacios de manera simple y práctica. Este episodio llega gracias a Butacas, Muebles y Estilos, a Prints Unlimited Perú, a Versátil Modulares y por supuesto a Más Casa Perú. El día de hoy tengo el placer de tener conmigo a Claudia. Claudia de Clo Organiza. Seguramente muchos de ustedes que les encanta la organización la conocen. Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que primera vez en un podcast, así que espero que no sea la última. No, claro que no. Clo, me da mucha curiosidad. Te llamo Claudia, te llamo Clo. ¿De dónde nace Clo? Cuéntame eso. Bueno, en realidad tú me puedes llamar, o la gente me puede llamar como desee, como se sienta más cómoda, como siempre me ha conocido. Mi nombre es Claudia y el nombre de Clo sale porque una tía desde muy pequeña me llamaba Claudine, derivado de Claudia. No me preguntes por qué, pero de ahí sale. Traté de indagar un poco sobre el tema, pero no me sale más que cosas que no tienen relación alguna. Y de ahí se acortó a Clo, y entonces en la casa de mis papás, cuando había una reunión, donde están Clo, ¿no? Y de ahí a una amiga se le ocurre llamarme Clo, pero que no tenía nada que ver, y de ahí me pareció rarísimo. Y de ahí nos quedamos de manera familiar con el nombre de Clo. Y cuando vamos a ir a redes con un emprendimiento, sale el tema de Clo Handicraft, que era cómo se inició realmente este término de Clo, y de ahí terminó como Clo Organiza, que es lo que es ahora. Ah, ok. Bueno, eso es contado en muchas etapas. Ahorita vamos a ir profundizando un poco de repente para conocerte un poco más. Cuéntame un poquito de ti. ¿Cómo te describirías? ¿Tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Aparte de, obviamente, el tema de la organización. Bien. Bueno, nosotros somos una familia de 5, es una familia numerosa. Ya voy a tener 25 años de experiencia matrimonial Ok. y 28 de docente. Soy profesora de educación primaria Ok. de toda la vida, de vocación. Vengo de una familia de docentes, así que Ok. es increíble esto. Y de ahí, describirme es, no sé, es ayudar. Me sale la palabra entre organización, vocación, ¿no? Pero así, soy organizadora, soy profesora, mamá de 3. Entiendo que enseñas entonces muchas materias, o sea, de manera general. Soy profesora de educación primaria. Ok. Enseño a niños pequeños, tercer y cuarto grado, es en el área en el que me estoy los grados en los que me estoy desenvolviendo. Y de ahí es que, como profesora de educación primaria en el colegio, tenemos unidocencia. Eso quiere decir que permanezco en el aula, en los cursos que son en castellano y no de especialidad, ¿no? Ok, ok. ¿Y siempre has tenido esa pasión por la organización? ¿Nació de la nada? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese inicio? En realidad, siendo profesora de educación primaria, definitivamente debes de tener un poco la noción de crear un hábito en tus alumnos. Ok. El tema de el orden, la organización, desde cómo llevas un cuaderno, desde cómo les vas a pedir a los padres de familia que esté una lonchera o una mochila organizada, el mismo salón. O sea, somos 31 personas, 32 personas en un aula, ya entenderás que eso tiene que ser como que muy ordenado y organizado para la sana convivencia de nosotros mismos. Y de allí también un tema de poder mantenerse. Sobre todo hay algo, yo creo que fue un quiebre de todos en el mundo, pero en los peruanos sobre todo, el tema de la pandemia. Ok, sí.
porque pasabas de estar en tu casa 24/7. Ujú. Antes tú llegabas a tu casa y, o sea, era un orden a veces superficial, una organización así como de pongo las cosas donde más o menos los ves ordenado. Llegas a no en la noche, o sea, no a la luz del día. Entonces, por lo tanto, si dejo esto aquí y nadie lo ve porque ya es de noche, nadie prende la luz, va a pasar desapercibido. Pero en pandemia no. Claro. En pandemia tú estabas 24/7 en tu casa y lo que querías era tenerla ordenada, organizada, ¿no? Optimizarla, ¿no? Ujú. Y optimizar los espacios. Mucho. O sea, imagínate, en mi caso tenía un colegio que dictaba, un escolar que recibía, 2 universitarios en clase y el señor Chávez en reuniones que también se maneja en el área escolar, o sea, en el área educativa, en el ámbito de la educación. Entonces, Okay. éramos 5 Ujú. distribuidos por toda una casa, ¿no? Okay. Entonces me comentas que ya tienes más de 20 años siendo docente en un colegio. Sí. ¿Y cómo fue ese cambio, esa transición a ahora ofrecer servicios de organización? Ujú. Sobre todo crear esa página, bueno, ese Instagram que tienes con 1000 tips, ¿no? Cuéntame un poquito de cómo fue ese proceso. Bueno, en realidad, la transición se dio de manera muy natural, ¿no? Desde el momento en el que uno tiene una noción espacial de las cosas y te gusta dar algún consejo o te gusta ayudar a las personas para que aquello que te ha resultado, quizás te pueda resultar a ti, o de la forma en la que tú lo trabajas y lo llevas, yo te pueda dar alguna otra orientación, eh, a mí eso me encanta y siempre me ha gustado. Entonces, si teníamos un depósito, a mí me encantaba tenerlo ordenado, ¿no? Si tenías un lugar de materiales en el salón, o sea, entre ordenado, puesto, entre que tú sabías dónde ibas a encontrar las cosas, eso a mí me encantaba. Y luego ir indagando en la pandemia sobre estas personas que ayudan a través de una vocación, un servicio y una certificación en organización. Entonces, tú te imaginas algo que a ti te gusta hacer y que te puedan pagar Claro. por hacerlo. Entonces, qué mejor fue buscar y empecé a buscar y empecé a indagar y encontré un lugar en el que podía certificarme y es ahí como en pandemia logré la certificación de organización, o sea, de ser organizadora profesional de espacios. Ok, o sea, ese fue el primer paso, certificarte, y de ahí fue donde dijiste, ok, voy a hacer mi página de Instagram, ¿no? Y comenzar a subir tips. ¿Cómo fue ese salto a las redes? En realidad, Clo sale como Clo Handicraft. Yo en pandemia hacía organizadores de tela y tenían jean y cualquier otro tipo de aplicación. Y entonces, al hacer los organizadores de tela, Clo era Clo Handicraft y luego hicimos un rebranding con Ale, que me ayudó para poder convertirnos en Clo Organiza, porque ya estaba certificada. Entonces, a mí lo que me dijo fue, ya no botón, no solo aparece tus manos, ya tienes que empezar a aparecer tú eres la que brindas el servicio. Es algo que me costó muchísimo, o sea, Siempre. ese salto es como, ¿Te fue difícil al inicio? La sí, cámara, todo sí, eso. totalmente. El yo poner mi teléfono, el sentir que le hablaba a alguien y entonces, claro, no le hablaba a Y nadie. Eso es bien chistoso, ¿no? Hablarle al Sí. celular. Si te pones a pensar en el acto, Claro, la gente dice, pero te paras al frente y no, no te paras al frente y dices algo. O sea, te paras al frente y te ríes, entonces no, pasa alguien, pasó la basura y ya no, ¿no? Entonces, al principio solamente aparecían mis manos, mi voz, mostrando algún producto, algún tip, hasta que ya poco a poco le vas logrando tener un poco más de confianza, claro. ¿no? Y cuando Ale, en ese momento ya no me podía seguir, ya no podíamos seguir trabajando juntas, me dice, te voy a contactar con Belén y con Claudia, para que sigan el proceso, Del manejo de tus redes, te refieres. el manejo de las redes. Y es ahí cuando en el 23 y se hizo un rebranding de la página
y es con las que hasta ahora seguimos trabajando, ¿no? Y ya siendo yo maestra, Claro. de lunes a viernes hasta las 4:30 de la tarde y a veces hasta las 5 o 6, ya no te es muy fácil, recordando que yo no soy nativo digital, o sea, Claro. yo puedo demorarme 4 horas en hacer un reel y cuando lo vas a subir te das cuenta que tiene errores. Que ya me ha pasado No, claro. cuando intenté hacer algo sola. Entonces, es importante darte cuenta de esto y saber pedir ayuda, ¿no? Y entonces, ¿qué mejor de hacerte de un buen equipo? Entonces, en la actualidad estamos juntos trabajando. Eso es muy importante. Pero en verdad en la cámara te ves, o sea, súper divertida, auténtica. Creo que conectas bastante y creo que a eso se debe también que tengas muchos seguidores, ¿cierto? Es por la conexión que genera. Yo veo la pantalla y wow, me divierto. Tienes contenido divertido incluso, ¿no? Estoy seguro que acá la audiencia de todas maneras te conoce, o sea, la gente que le gusta la organización, de todas maneras ha visto tu perfil. Y nada, es muy chévere cómo transmites los Gracias. tips y todo ello. Entonces, me comentas que 2 años tu Instagram no era Clo Organiza, sino Clo de Handicraft, Ando. ¿ok? Y de ahí los siguientes 2 años recién hiciste un rebranding y pasaste a ser Clo Organiza. Sí, el Club nosotros hemos cumplido 4 años. Claro. Un año fue Club Handicraft y a partir de ahí fue Club Organiza, ¿no? O sea, la primera vez que como Club nombre, ya sea Handicraft o ya sea Organiza, aparece en las redes, fue ya 4 años y meses, ¿no? Y de ahí es que el rebranding va a raíz de ya poder convertirnos en Organiza y manejar lo que manejamos ahora, ¿no? De tener los 3 puntos de colores, que cada punto tenga definitivamente una misión, que fue el, el que era el verde, el rojo y el amarillo, ¿no? Claro. Él siempre está repitiendo de organiza, aprende y disfruta, Ese es tu eslogan. que era, claro, que es el eslogan, que es la forma un poco de ir trabajando todo lo que nosotros en realidad vamos transmitiendo también a raíz de, o sea, a través de esta pantalla, ¿no? Ah, ok. Bueno, entrando un poquito en lo que es ya organización, cuéntame un poco cómo tú manejas la organización en tu casa, tú. Bien, o sea, hay algo que te tengo que decir a toda madre de familia que está detrás de esa pantalla y es que hay esperanzas de que tu hijo sea organizado. Algunos lo ven muy Porque lejano, ¿no? porque mi mamá siempre, cada vez que escucha que yo puedo renegar o que puedo llegar a su casa y hacer catarsis sobre mis hijos, y ella siempre me repite, recuerda cuando la vaca fue ternero, ¿no? O sea, Sí, es clásico. que en realidad hay un reel que hicimos con Juan Manuel, mi hijo el menor, Ok. de que yo pongo la ropa doblada sobre la cama, él llega, abre la cama, se mete y la ropa salta, ¿no? O sea, una Claudia de esa edad hacía lo mismo, ¿ah? O sea, retiraba todo. Claro. Eso de retiro todo y me meto. Ya, bueno, algo así pude haber vivido yo en mi adolescencia. Ah, no te creo. De verdad. Cuando me doy cuenta que realmente yo debo de vivir una vida organizada, cuando mi último año de carrera ya no la hago en Lima, sino la hago en provincia y tenía que convivir con 2 personas más. Ah, ok. Y segundo es cuando ya empiezas a ejercer realmente la profesión de docente, te das cuenta que no puedes tú vivir en un caos, ¿no? Y empiezas a darte cuenta de esto. En casa, la forma de poder vivir la organización sí ayuda a una sana convivencia, ¿sí? Y eso lo hemos ido aprendiendo. Si bien nosotros hablamos de una prepandemia y una pospandemia y una pandemia, ahí propiamente dicho era, o sea, somos 5, ¿no? Entonces, no puede haber una ruma de platos, Bueno, no puedes encontrar las cosas en la cocina sucias, no puedes, o sea, deberían de ayudar a doblar la ropa claro, pero ¿cuáles son las estrategias o el método, ¿no? Que ahí que manejas con tu familia? como en familia. Ahí el tema es, todo lo que tú visualmente puedes ver, lo vas a recordar y lo vas a poder llevar a cabo.
Entonces, tener un organizador en casa con, o sea, con tus tareas específicas, con lo que a ti te toca, Ok. ayuda muchísimo. Yo ya tengo hijos grandes, o sea, ya los 2 míos, ya profesionales. Solamente me queda un escolar. Ok. Y de hecho que cuando tú vas a hacer este planificador y nos puede ayudar muchísimo, tienen que estar involucrados ellos. Porque si tú estuvieras en mi casa, Marcelo, y tú estuvieras allí, yo te diría, muy bien, ¿qué días vas a poder tú secar en la noche los platos? Entonces yo los martes tengo fútbol y juego hasta las 11, voy a llegar cansado, el martes no me pongas. ¿No? Y los días sábados, no te pondría los días sábados, porque en la edad que tienes, yo sé que quizás vas a salir, vas a regresar y no vas a secar. Entonces, Sería engañarte, ¿no? claro, sincerar esto que te puede ayudar y equilibrar. Ok, o sea, poner tareas principalmente. Es poner tareas. Cada quien tiene lo suyo para poder hacer, ¿no? Entonces, eso ayuda en el tema de la organización de la casa. Y en el orden, cada quien vive el orden de su espacio. Ok. Cada quien vive el orden de su espacio, ¿no? Y yo tratar de imponer mi forma de ver las cosas ordenadas no resulta a veces. Para mí es ideal doblar los polos en el cajón, ¿no? Uno tras otro. Es que a mi hijo no le resulta y no le gusta. No puedo imponer mi voluntad. Y es lo mismo que pasa con un cliente. Yo llego, te conozco, escucho cuáles son tus prioridades, tu forma de vivir, la manera en la que te es más práctico llevar tu closet, y a raíz de eso lo empezamos a organizar. Pero si yo vengo y digo, yo en este closet pondría todas las blusas colgadas, los polos aquí, la ropa interior aquí, y tú llegas y me dices, así no me funciona. Claro. Tiene que ser funcional para el usuario, ¿no? Para el usuario, para el cliente, o sea, para el usuario, para el que va a hacer uso final de ese lugar o de ese espacio. Claro. Clo, estuve investigando un poquito tu perfil y veo que también eres especialista en organización del tiempo. Cuéntame un poquito eso, más o menos cómo se dio. Es algo que a mí me gusta, es algo que lo puedo ir llevando justamente por la misma profesión que llevo, ¿no? Y de ahí he estado leyendo y también por ahí si alguien me decía, mira aquí este curso que lo puedes escuchar y que te va a ayudar muchísimo, y me lo recomendaban y lo he ido siguiendo. Sobre todo el tema de la optimización del tiempo, ¿no? Entonces, a mí me ha ayudado mucho el poder saber qué cosas hacer, el organizarme, el poder. Yo soy de la vieja escuela, o sea, yo soy de las que apunto, ¿no? Y de las que mientras que no taché, lo doy como que no Pendiente. lo hice o que Pendiente. lo tengo como pendiente, ¿no? Soy de las que uso su agenda, aunque me ayuda mucho de un calendario digital, porque quieras o no, me ayuda a que la alarma me suene, el reloj me vibre, y entonces me acuerdo que dentro de 10 minutos tengo tiempo para llegar a la sala de reuniones porque tengo una reunión con un padre de familia, ¿no? O sea, eso me ayuda muchísimo. Ahora es una maravilla. O que salga la lucecita de ya tengo clases dentro de 5 minutos. Entonces empieza ya a recoger el kiosco, ¿no? A levantar tus cosas en la sala de profesoras porque, claro, tienes 5 minutos para poder llegar a tu salón. Entonces, ha ayudado mucho esta organización del tiempo que yo he podido ir llevando, de la que yo he podido ir leyendo. Y a raíz de eso, dijimos, probemos. O sea, no me quedo solamente con lo que yo sé y lo que a mí me resulta, sino, ¿por qué no llevarlo al plano de poder ayudar a las demás personas? Ok. Entonces, cuando uno regresa después de la virtualidad, que tienes horarios distintos, que tienes tu casa, que no te movilizabas para ningún lado, hay muchos chicos de las universidades o en los últimos años del colegio que hasta en el último año de pandemia no les fue bien. ¿Por qué? Porque la procrastinación era Sí,
Estuvo muy fuerte, ¿no? En Muy esa época, fuerte. sí. Entonces, esta organización del tiempo, yo llevo las sesiones de manera virtual y qué alegría, no sabes, esta alegría de que después te manden la foto y, o sea, lo logré. Pasé el año sin llevar nada para el verano, ¿no? O terminé quinto de secundaria, pero yo tenía un chico que su quinto de secundaria estaba así en la cuerda floja. Y este tema de la organización del tiempo también es un poco el quiebre de la relación de los papás con los hijos, y aunque no lo creas, es increíble. Porque una cosa es que yo, como Clo, llegue, me conecte contigo, Marcelo, y empiece, bueno, muy bien, Marcelo, las metas son estas, qué es lo que haces, qué es lo que debes dejar de hacer, cómo te vas a organizar, y empecemos nosotros a trabajar juntos. A que tú tengas a una mamá que esté constantemente, no solamente pidiéndote que te organices y que cumplas, wow, sino que como toda mamá empecemos y a ver, y no sé qué, y es el cuento de toda la vida. Entonces, esta organización del tiempo son 4 sesiones en la que, son 4 sesiones en las que cada uno vamos trabajando algo que te puede ayudar a que luego yo te deje y luego regresemos a evaluar esta semana en la que, luego de haber tenido algunas herramientas, has podido trabajar. ¿Cómo los has aplicado? Ujú. Y algunos tips que nos puedas dar, porque, a ver, o sea, es muy diferente simplemente tener en tu calendario tus tareas a estar organizado. Sí. Porque, por ejemplo, yo hago eso y soy totalmente honesto y me gusta tener mis tareas puestas, sí o sí, porque si no, no lo voy a hacer. Pero a veces las pateo. Y eso es lo malo. Entonces, ahí estoy fallando porque estoy cojeando en el tema de organización. Entonces, ¿qué tips nos podrías darnos los que sufren eso? Y eso que tú pateas se vuelve uno más a la siguiente lista de pendientes que tienes. O sea, porque al día siguiente, si tenías 5 cosas por hacer, ya pateaste 2, entonces no tienes 5, tienes 7. Claro. No. Y así sucesivamente te van a ir quedando 2, te van a ir quedando 1. Y ayuda muchísimo que cuando tú hagas tu lista de pendientes, sobre todo una organización que te puede ayudar, es hacerla, por ejemplo, un domingo. A mí me resulta mucho un domingo en la noche. Okay. Yo hago mi lista de pendientes, pero no me vale mucho tener una lista de pendientes con 10, 15 cosas que tengo que hacer si es que yo luego en la semana no las has calendarizado. Claro. O sea, el martes voy a tienda, el miércoles visito cliente, el jueves me dedico a las redes, el viernes me voy a ir al taller. O sea, todas estas cosas que tú has puesto de pendientes las estás calendarizando en una semana. Pero a su vez, tú lo que haces es sincerar tus tiempos. O sea, tú vas a estar el día jueves en las redes, las 24 horas, no. Voy a estar 2 horas, luego voy a ir a la tienda 1 hora, o voy a entrar a subir contenido de la tienda 1 hora, y luego 2 horas más voy a estar en grabaciones. Pero sinceras tu tiempo. Porque si no sinceras tu tiempo, vas a ahí pecamos el ponerte a procrastinar. ¿Qué es lo que pasa con los chicos? Tú dices, ya, muy bien, entonces, ¿qué vas a hacer, Marcelo? ¿Estudiar historia? ¿Cuánto? No sé, 2 horas. Dime tú si vas a poder estar leyendo 2 horas de historia historia universal, es la Segunda Guerra Mundial. No. ¿Qué te parece entonces mejor si realmente lees 45 minutos, te paras 15 y regresas por los últimos 30? Sincerar tu tiempo te ayuda muchísimo, pero realmente porque lo vas a hacer efectivo. Y de ahí tienes más minutos para descansar, ver tus redes, ver YouTube, o sea, lo que tú quieras. Pero eso te ayuda muchísimo. Tu lista de pendientes la calendarizas para la semana y de ahí te vas dando cuenta de aquellas que van apareciendo y que las vas escribiendo para poder tomarlas en cuenta. Ok, importante. Lo voy a tener en cuenta de todas maneras. ¿Y qué opinas de la gente que dice, no tengo tiempo a cada rato, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo? Es común, ¿no? Sí, hay dos términos. No tengo tiempo, no me da la vida. O sea, sí, la vida te va a dar de todas maneras, ¿no? No tengo tiempo, o sea, sí tienes tiempo, solamente tienes que saber manejarlo, ¿no? Tienes que saber trabajar en él. Es como yo le digo a mis alumnos, o sea, a mí me da mucha pena ver cómo pierde ese tiempo, porque, o sea, sí, se pierde el tiempo. Y el tiempo que ya perdiste
no lo puedes recuperar. O sea, no existe el hubiese, ¿no? O el, ay, qué pena, mira, es que si yo hubiese, no existe. O duermo más tarde, ¿no? Para No, recuperar las horas. no hay forma, ¿no? Entonces, mantener un buen hábito, por ejemplo, de poder hacer las cosas según tú te puedas organizar, te va a ayudar muchísimo, porque este mismo orden lo vas a tener no solamente de manera de tiempo, sino hasta de las cosas que te estás proponiendo hacer, ¿no? Que si quiero estudiar una maestría, que si quiero estudiar una especialización, que si quiero llevar algún curso, si tienes tiempo, solamente optimízalo, ¿no? Ujú. Ok, sí, es que es... Yo siento a veces, o sea, yo también digo eso, ¿no? No, que si hay tiempo, solamente hay que ser organizado, así hay que priorizarlo, pero hay otros momentos en los que digo, no tengo tiempo, o sea, literalmente no, o sea, duermo tarde, pero también, no sé, de repente también es sobrecarga de tareas, debes tener un equipo. Sí, creo que son cosas importantes también que hay que tomar en cuenta. Saber delegar, número uno, eso es importantísimo, saber delegar, ¿no? O sea, yo no voy a llegar a todo. O sea, entre Claudia esposa, Claudia mamá, entre Claudia profesora y entre Claudia a las redes, Imagínate. no puedo. No puedo, me agobio, no. Entonces, la prioridad, si tú me dices ir a tomarme un café con mi esposo o subir una historia, o sea, la historia espera. Claro. O sea, a mí me relaja ir, sentarme con el señor Chávez a tomarme un café, matarme de la risa, hacer planes para lo que viene, ¿no? O sea, no sé, hubo un intercambio de ideas, poder sentarte a conversar y aclararlos enseguida. O sea, todas estas cosas, definitivamente, y hay que poner estas metas claras. Y segundo es que también uno se va a ir dando cuenta cuáles son tus prioridades. Y hay cosas que pueden esperar, que no las tienes que hacer de manera inmediata, pero la generación actual Es quiere difícil, es todo difícil. para allá. Sí. O sea, ¿cuándo lo quieres? Para ayer. O sea, no, a ver, Mm. te vas a tomar tu tiempo porque yo me voy a tomar el mío, ¿no? Entonces, respetar estas formas de poder llegar a acuerdos y tú mismo no ponerte la soga al cuello. ¿Para qué vas a programarte 7 tareas si en tu tiempo y entre tu descanso vas a poder cumplir solamente 4? Luego uno mismo se está autolatigando porque no soy bueno, porque Mm. no, si no te pusiste un exceso de cosas que terminas estresado y esa no es la idea, ¿no? Cierto, es muy cierto. Y sí, la verdad me pasa, me pasa bastante. Debes disfrutar lo que hacen, Claro. ¿no? O sea, desde el momento en el que ya no lo disfrutas, tienes que hacer un alto y decir, ¿por qué no lo estoy disfrutando? ¿Qué me agobia? ¿En qué puedo mejorar? Hacer una autoevaluación y ahí vas. Claro. Claro, en mi caso sí, sí disfruto lo que hago, por eso que también digo, ya, ok, ok. Mencionaste un personaje importante ahorita, el señor Chávez. Lo he visto en últimos videos. Cuéntame un poquito cómo es tu esposo y cómo comenzó a aparecer en los videos. Bueno, Freddy es persona con la que cumplo ya 25 años de casada. Ya cumplí 25 años de casada. Freddy en realidad es la persona que me animó y me impulsó a poder llevar a cabo todo este proyecto. O sea, si yo tengo que agradecerle, y Clo es 50% él, definitivamente. Entonces, eh, Freddy es todo un personaje. O sea, Freddy es profesor de vocación igual que yo. Ok. Bueno, ahí hay una familia de docentes en mi casa de igual manera, porque mi hija, la segunda, también es docente. Y Freddy le gusta él toda su vida, desde que yo lo conozco y que las historias de la abuela, las historias que contaba su mamá y toda la familia, él declamaba, le gustaba la actuación, ha actuado, ha hecho teatro. Y la última joya es que hizo, o sea, mucho, hace stand-up comedy. No te creo. O sea, él por la mañana es uno y por la noche. Claro, Entonces, para él no le es difícil el manejo frente a las cámaras. se ve muy, muy natural. Es que a él le sale natural porque así es. O sea, él definitivamente no le huye, no. O sea, a veces me dice, me ves a mí 1, 2, 3 veces, porque claro, a veces te puede salir muy natural una historia y hay veces estás con un día en el que
tienes tu nube sobre la cabeza y haces una y haces dos y a la tercera dices, no quiero hacer nada. Y en varias oportunidades que él me ha escuchado y me dice, qué te corta? O sea, ¿qué es lo que te está ahí frenando? Que no me sale. Ya, necesitas ayuda. ¿Quieres ayuda? Yo la hago. Entonces, te acompaño. Y él la hace y me dice, ya, salen una, ya, salen una. Entonces, sale en las historias y es como ahí el personaje del señor Chávez. Yo toda la vida le he dicho, ya, o sea, lo he nombrado como el señor Chávez porque él es el que da la cara en el colegio Ok. donde estudia mi hijo, que es el mismo lugar en donde yo trabajo. Ah, ok. Entonces, cuando había algo, me decían, oye, Claudia, Juanma, Miss Claudia, habla con el señor Chávez. Claro. O sea, ¿no? A veces, por ejemplo, la del comedor en algún momento cuando me he dicho, disculpe, Miss Claudia, mire, en el comedor Ah, claro. habla con el señor Chávez, el padre de familia. O sea, ¿no? Entonces, y de ahí salió el señor Chávez, tanto así que lo anecdótico de esto es que él en su primer unipersonal que hizo se puso Tu Sugar Freddy, porque Daddy no tiene nada. Se puso Tu Sugar Freddy y así estaba en su Instagram. Ok. Y ya lo cambió. Y ahora es el señor Chávez. Ah, lo he cambiado. ¿Y siempre aparecía en tus videos o en los últimos? Siempre aparece, desde que En todos estamos tus, como todos tus organiza, Ok. o sea, siempre aparece. Ah, ok. Y en realidad, que es que la casa, el espacio en mi casa es que la sala y la cocina es integrada. Ujú. O sea, la sala, comedor y la cocina es integrada. Y siempre me ven a mí haciendo las historias en la cocina. Entonces, es el paso obligatorio de si te vas a bañar, o sea, Claro. y de los chicos para ir al escritorio y cosas así. Entonces, hay momentos en los que no he frenado el que vas a pasar, pasa, ¿no? Que se vea natural. Sí, porque vives con una familia y vives con personas, ¿no? O sea, imagínate, no vivo sola. Entonces, a veces puedes decir, voy a pasar, pero cuando termines el video, porque no quiero aparecer. Perfecto, se respeta. Como el que vas a grabar, sí, no hay problema que pase. Si te da la grabación y pasaste, pasaste. Atente a las consecuencias. Vas a aparecer. Claro, porque tú lo vas a involucrar, seguro vas a hacerle una pregunta. Sí, sobre todo cuando llega pizza, todos aparecen. Muy, muy, muy divertido tu contenido, de verdad. Sí, gracias. Te iba a preguntar, volviendo al tema de organización de espacios, ¿cuáles son los errores que crees que, un error común que muchos cometemos en casa? Ujú. El querer meter todo en un solo espacio. El querer meter todo en un solo cajón, ¿no? O el llevar las cosas hacia atrás donde no lo ves, ¿no? Ya. O sea, Cuando cuando tienes que tener acceso a eso. claro, o sea, o el que como no lo quiero ver, entonces lo llevo hacia atrás, ¿no? Ok. O sea, lo metes donde puedas, ¿no? Hay que tener siempre en cuenta algo y cuando organizamos algún espacio, ya también yo se lo digo a la persona a la casa a la que vamos, y es que en un lugar siempre solamente puedes ocupar el 70% de su espacio, porque tienes que tener la posibilidad de un libro poder sacarlo, un polo poder sacarlo, o sea, no puedo yo colocar las cosas de tal manera que cuando yo las saque, saltan como resorte. Porque no te vas a dar el tiempo de volver a ordenarlos para que vuelva a estar en el mismo orden, ¿no? Entonces, la gente piensa que un cajón pequeño puedo así, pero que ya, no puedo más. Claro. No. Y sí ves ese error. Otro error que también ves es que empiezas a guardar cosas que ya no vas a usar Entonces, o que no usas, ¿no? Como a nosotros, no sé si son los limeños, los peruanos, los latinos, ya, o sea, ya es una cultura el poder aferrarnos de muchas cosas, ¿no? O sea, esto es algo que, y después de pandemia, cuando la gente empezó a limpiar sus closets y sus cosas porque tenías que volver a ponerte de manera formal, informal, pero tenías que salir de casa, te dabas cuenta, pues, o sea, es que ya no entro en M, ya no soy ese, o sea,
La pandemia nos ayudó a disfrutar de muchas cosas en nuestra casa y sobre todo de comer. Entonces, y no tenías, no podías salir, ¿no? O sea, el espacio quizás no te permitía pues que puedas poner el mega gimnasio o lo que sea. Entonces, hay gente que ha guardado cosas que ya a simple vista no le quedan, pero que tú no le dices que no le quedan. Solamente le preguntas, bueno, ¿y qué vas a hacer con esto? ¿Estás en un régimen? No sé, quizás estás tú con algún tratamiento con un nutricionista o con alguien, te has metido al gimnasio, ¿vamos a volver a entrar? Okay. No. Perfecto, entonces la pregunta siguiente es, ¿qué piensas hacer? Claro, es importante ser consciente, ¿no? De eso, de qué uso, qué no uso, porque, por ejemplo, hace poco ordené mis cajones y había un cajón con ropa, chompitas, como que de media estación, que nunca los usaba. Y recién me puse a pensar y, o sea, dije, ¿no? Oye, ¿por qué tengo esto si de verdad no los estoy usando? Ya son, sin mentirte, 2 años que no los uso. Dije, no, ¿sabes qué? Mejor los voy a sacar, los voy a donar. Y liberé ese cajón, créeme que por magia apareció espacio. Tuve mucho más espacio. Ordené de nuevo mi closet y quedó todo mucho mejor. Es increíble, puedes encontrar cosas hasta con etiquetas. Nosotros hemos encontrado en closet cosas con etiquetas. Yo dije, Marcelo, y este polo nuevo, ese me lo trajo mi tía cuando viajó. Ok. Y acá está. ¿Cuándo viajó tu tía, no? En el 23. Con la etiqueta y todo. Y si te queda, simplemente que lo había echado de menos, le había perdido de vista y por fin lo encontré. Y todo, Claro. y está. Chloe, ¿cuáles son tus tres tips que puedas dar, lo más importantes para alguien que quiera comenzar a organizar y no sepa por dónde, ¿no? La primera es, escoge un espacio pequeño primero. Ok. O sea, tu closet. Sí, tu closet tiene cajones. Tu closet tiene percheros. Tu closet tiene un maletero. Tu closet tiene un espacio en donde vas a colocar, por ejemplo, no sé, tienes cajas, ¿no? Tienes canastos, pero escoge uno. Tu closet de ropa interior. El baño, tu sección de maquillaje. La cocina, los reposteros de arriba. O sea, no puedes tú pretender querer hacer un closet en un día porque sacas todo sobre la cama y luego lo vuelves a poner todo de la misma manera. Porque te vas dando cuenta que tienes 2 o 3 horas y entre que revisaste tu celular, en lo que te entró una llamada, en lo que bajaste a la bodega, en lo que te vas a cocinar, solamente pusiste 3 percheros y no más. Porque sacaste percheros, cajones, ropa interior y todo al mismo tiempo. La idea es que empieces por una sola cosa, una cosa pequeña a la vez. Okay. Y te pongas como que metas claras de cuándo lo voy a hacer. No lo vas a lograr todo en un solo día. Segundo tip, no compres nada de organización sin haber medido antes. Importante. Y si no lo tienes a medida, en más casas lo pueden hacer porque tienen la oportunidad de poder implementar tu cocina, pero claro, quise comprar esto, lo cierro, no cierro. Exacto. Pasa bastante. Que me ha pasado a mí, o sea, yo quería estos para poder poner los secadores que se enganchan en la puerta. Ok. No, mis puertas no sirven para eso. Es muy ancha. Sí, o sea, no sé por qué, no me sirven, Okay. ¿no? También fueron 2 compras que fueron finalmente innecesarias. Ese percherito, porque yo pensaba que como todas las puertas que habían visto tenían un aire y no sé qué, no las tienen. Y segundo fue que debajo de tu caño, o sea, el caño, debajo de tu caño, el depósito que está allí, ¿no? A veces están en el centro, no tienes más espacio ni para la derecha ni para la izquierda. O la trampa de la tubería, ¿no? Entonces tú quieres comprarte algo que te cuelgue de manera interior en tu puerta y no cierras. Porque tienes esta parte interna del caño Ya. que En la no poza, te ¿no? deja. Claro.
el depósito, ¿no? Y tercer tip, que si no lo puedes hacer solo, está Clo organizado para poder ir a tu ayuda. O sea, es que, como hablamos de un inicio, si no puedes solo, es bueno aprender a pedir ayuda. Y a veces, claro, las organizaciones no se pueden dar de manera presencial, pero a veces lo puedes hacer de manera virtual. También. Entonces, no puedes venir hasta mi casa o por el horario no coincidimos y no puedo ir. Entonces, hagámoslo de manera virtual, ¿no? Y vas a ver que con esta guía que se te puede ir dando y enseñando de la misma manera, lo vas a poder hacer. Entonces, a veces no todos los tutoriales de TikTok, YouTube e Instagram Claro. nos sirven para lo que queremos hacer, ¿no? Claro, es que también la organización es bien personalizada, ¿no? Entonces, no este tip más les va a servir a todos. No. Ajá. Quiero hacer ahí un énfasis en el tema de medir antes de ir a comprar, porque más casa te imaginarás que nos pasa siempre diario que la gente va a comprar y después tiene que regresar a devolverlo porque no entró. Entonces ahí pierden tiempo ellos, nosotros también. Entonces es mejor medir tu espacio antes de ir a comprar. O en el momento nos están llamando, oye prima, ¿puedes medir mi cajón? Claro, o hacer la videollamada. O sea, ahora yo creo que hay muchas cosas que me facilitan a mí el poder cometer este error, ¿no? ¿Cuál es el error? El error es comprar algo que finalmente no me va a ser útil. Entonces yo voy a llegar a mi casa con la ilusión de querer ponerlo y poder hacerlo. Y finalmente, ¿cuál fue la ilusión? Ninguna, porque llego y, o sea, y voy a seguir teniendo que poner. Y ya no voy a regresar a la tienda. Y ahora, ¿en dónde encuentro el que quiero? ¿Le irá a dar otro de los agarradores a mí? No, no. O sea, mis puertas no tienen el aire como para poder poner esos agarradores que puedes poner en la puerta del baño y que puedas comprar tus toallas. No tienen ese aire. Entonces tienes que saber qué cosas te es funcionar y qué otras cosas lamentablemente te adecuas a poder llevarlo a otro nivel, ¿no? O sea, compras los ganchitos que puedes pegar y así sucesivamente. Claro, eso es muy importante. Clo, una consulta. Tú eres madre de familia, entiendo que cocinas en casa. ¿Te gusta cocinar? ¿Siempre te ha gustado? Quiero entrar al tema de cómo manejas el orden en la cocina. A ver, vamos a hacer una confesión que varias veces he hecho. En casa el que cocina es el señor Chávez. O sea, Ok. el que cocina estas cosas de que si voy a hacer arroz con pollo, que si voy a hacer, no sé, carapulcra. O sea, él le encanta agarrar su teléfono, ir, comprar lo que necesita. Es así, MasterChef. Ya, Mira, lindo. En realidad lo que a mí me gusta en la cocina es la practicidad de la cocina. O sea, yo soy más práctica. Él es de platos así, arroz con pollo, lomo saltado, ya, ¿no? más elaborado. Claro, sábado y domingo que sale de la olla y te lo sirves en tu plato y es riquísimo. Yo sí soy más de practicidad. ¿Y por qué? Porque yo vengo de una familia y de una mamá que cocina como los dioses. Pero, al igual que yo, era docente en su momento y tenía que cocinar para la misma cantidad que tengo yo en casa, para los 5. Entonces mi mamá cocinaba un sábado, congelaba lo que tenía que congelar y lo otro lo ponía en la refrigeradora. Entonces llegábamos en horarios distintos y nunca dejaba ella o sea, no dejaba de alimentarnos porque ella no estaba en casa, pero a la vez tú tenías la comida en la refrigeradora o la descongelaba. Claro. Y eso fue lo que yo aprendí y que me es muy práctico. O sea, he ido aprendiendo y de las nociones de lo que mi mamá me iba a enseñar. No soy chef, hay gente que podrá escribirme y decirme eso, no se congela. Claro. O sea, lo que puedan decirme. Pero lo que a mí me funciona es congelar la salsa de los tallarines rojos y si vas a hacer tallarines rojos, de una vez te las y haces las albóndigas porque finalmente es carne molida. Y usas tomate, y usas el mismo aderezo, ¿no? Luego, si vas a hacer salsa verde, de igual manera ya tienes todo puesto allí, con que un día de la semana estés, que podría ser sábado o domingo, 2 horas
entre la picadera, entre que el aderezo, entre que una cosa, entre la otra, en la que ya pusiste a sancochar entre las lentejas, los frijoles, que los puedes congelar y a la vez hacer los aderezos para que cuando ellos lleguen, generes autonomía en ellos para que puedan también servirse la comida porque van a tener que comer, a mí me ha ayudado muchísimo. Y nos ha ayudado mucho en pandemia, porque era descongelar, cocinar y regresar a trabajar, Ok. ¿no? Rápido, claro. Más rápido. Pero yo me acuerdo muchísimo, o sea, cuando nosotros vivíamos en Pimentel, mi mamá iba de visita y me dejaban tuppers y cosas, todo así, ya congelados. Entonces, esa organización ayuda a simplificar tu tiempo. Mucho. Ayuda a que no odies tanto la cocina, porque finalmente no vas a estar todos los días cocinando. Hay días en los que tu congelado te va a salvar. Chloe, y una consulta con respecto al orden, me refiero de la vajilla, ¿no? De los utensilios. ¿Cómo lo manejas en tu cocina? Algunos tips que nos puedas dar. Mientras, en casa me resulta muchísimo que mientras no tengas nada sobre tu mesada, repostero, nos ayuda muchísimo hasta el mismo orden visual, ¿no? O sea, tratar de buscar los espacios dentro de lo que tu cocina te lo permita, de mantenerlos dentro. O sea, yo vengo de una familia en la que la costumbre es que puedas tener, por ejemplo, que encontrabas la olla arrocera, el hervidor de agua, o sea, todo mientras que vas teniendo toda la manera licuadora y cosas así. Pero ahora en la actualidad, como se simplifican mucho las cosas y ya no necesitas muchas herramientas para poder, o sea, el picatodo va como licuadora, va como picatodo, va como hasta batidora, o sea, todos los utensilios en uno. Entonces, tratar de buscar el espacio para que no estén a la vista de todos, ¿no? Eso es uno. Luego, sí, tratar de buscar, o sea, tienes que tratar de buscar la mayor manera de poder utilizar, por ejemplo, a nosotros nos ayudan mucho los divisores de los espacios, porque hay muchos reposteros que son muy altos entre un espacio y el otro, Claro. ¿no? Entonces, quiero poner vajilla, pero claro, no vas a poner pues una torre de 15 platos, ¿no? Pero sí estos divisores de espacio, estos que te ayudan al tema de la altura. Entonces vas a poner los vasos arriba, las tazas abajo. Entonces, definitivamente es como que maximizar los espacios que puedas tener. Okay. Y aquello que no usas de manera continua, que son los Pirex o cosas que puedas tú tener, la vajilla de Navidad, esas cosas que ya son como más temáticas, buscarle la parte de arriba, porque no vas a necesitar subirte. Okay. Y algo que yo aprendí, que me lo dijo una amiga, que a veces uno compra como que la vajilla de diario, ¿no? O sea, los platos de diario, y cuando tengas visita, o al menos antiguamente, o en muchas casas, ¿no? Pero después ella me preguntó, o sea, ¿y acaso tu casa no merece que puedas tú también utilizar aquello que vas a utilizar con tu visita? O sea... Ya te entendí. Entonces, claro, no guardo la mejor vajilla para cuando venga alguien de visita, ¿no? O sea, voy a poner una mesa bonita un sábado. Y mis hijos me preguntarán, ¿qué pasó aquí? ¿Quién va a venir? No va a venir nadie. Claro. Se me antoja, no sé, pues, o sea, aunque sea comer arroz con huevo frito, pero una mesa bonita, ¿no? Entonces, tenemos todo a la mano para que todos lo podamos utilizar. Entonces, sí, trata de optimizar tus espacios, ¿no? Y sobre todo también a veces este espacio que hay en el aire debajo del repostero, ¿no? Esas canastillas que tú puedas poner y que realmente también te ayuden visualmente hablando, que no sea un ruido visual, ¿no? El que vayas a poner algo allí que también necesites tener a la mano. Todo depende de la forma en la que en la cocina la usen, ¿no? Y quién está a cargo de ella. Porque cuando hemos organizado en algún momento alguna cocina, la persona dueña de casa llegaba muy tarde y la persona encargada de la cocina era una señora que le iba a ayudar. ¿A quién le pregunto para organizar la cocina? Buena pregunta. A la señora que está allí, que necesita tener el aceite a la mano porque es más bajita que la dueña de casa, o a la dueña de casa
que no es la que cocina. ¿Cómo lo manejas ahí? Le pregunto a la persona y me presenta a ella y le digo, muy bien. Entonces, ¿te parece bien que cuando organicemos la cocina esté la persona, ¿no? A la que le podamos ir preguntando cómo para ella es mejor optimizar los espacios de la cocina? Y hay personas que tienen claro. Porque tienes que reconocer que no eres tú quien está usando ese espacio, ¿no? Es como, tenemos nosotros un programa que se llama Organización de Espacios Kids, Okay. en el que por 2 horas y media contratas el servicio, en este caso mi servicio de CLO, y tú a tu hijo o a tu hija le preguntas cuál es el espacio que quieres optimizar, mejorar, ordenar y organizar. Entonces, mis juguetes. Muy bien. CLO al rescate. Vamos por 2 horas y media a trabajar con tu hijo. A trabajar con tu hijo. A aprender a desprenderse, a sacar cosas de el juguete que le falta la ruedita y que ya no hay ruedita, ya no anda ese carrito, ¿no? Entonces, enseñarle a ir sacando las cosas que ya no usa, que pueden darle un segundo uso, otras personas las puedes donar, y puedes hacer un montón de cosas. Y optimizar sus espacios y colocarlos de acuerdo a cuál es lo que él juega, con qué juega. Hace el año pasado organizamos un cuarto de juegos. El niño, y llevamos nosotros organizadores para poder poner unas cajas transparentes para que pueda poner él, según criterio de mamá, los carritos. Y cuando le pregunté yo a él, porque entró al cuarto, le digo, ¿y en uno qué vamos a poner? Tus carritos. Y me dijo, no, yo quiero poner esto. Y empezó a poner cosas que no tenían relación, que tú a la hora de rotular decías, ¿qué vas a hacer? ¿Qué le pones aquí? ¿Dentro de qué categoría entra? Y al final le imprimí yo un dibujo y le imprimí un cofre. Y es que era la caja de sus tesoros. Entraba una pelota, entró un cuaderno de dibujo, entró unos lápices de colores, entró un diploma que le habían dado en el colegio. Okay. Entonces, qué importante hacer partícipe del orden y la organización a la persona que es dueño del espacio. No, es que es muy importante. Como le comentábamos al inicio, ¿no? El usuario final de él depende al final la organización. Claro, entonces yo puedo organizar el cuarto de tu hijo sin presencia de tu hijo. Y tú como mamá quieres que saque toda la ropa y que ya lo que no le queda y los juguetes que ya no usa. Pero qué importante es involucrarlo, porque desde el momento en que tú no solamente organizas, sino que aprendes, a la vez terminas el trabajo y disfrutas de ese espacio. Vas a minorar el tiempo de buscar aquello que tanto necesitas, pero que nunca sabes dónde lo pusiste, porque no tiene un lugar. Entonces, con los chicos, qué importante es esto. Entonces, en la organización de espacios Kids, trabajamos directamente con ellos. Y eso es lo bueno. Ok. Lo tenemos el inicio de clases ya muy cerca. Danos algunos tips, porque yo he visto algunos videos que tienes en redes de loncheritas, diferentes cositas. A ver, danos algunos tips. Bien. Yo sé que las loncheras son un dolor de cabeza, porque por mí todos los días me daría lo mismo, ¿no? Ya. Pero también los chicos se aburren de comer lo mismo. Y yo como profesora lo veo. O sea, ¿por qué, Marcela, no vas a comer el plátano? Tu mamá te está mandando el plátano. Pero es que ya es jueves, me vienen mandando plátano lunes, martes, o sea, ahí el plátano regresa, ¿no? O le doy 2 mordidas a la manzana y ya fue. Y es poder agenciarse. O sea, yo en pandemia aprendí que hacía panqueques y los puedo congelar. Entonces, no tengo que mandar panqueques todos los días, ¿no? Pero sí aminoro el tiempo. Dejar semi-hecha la lonchera de aquellas cosas que no son perecibles, ¿no? Si le voy a llevar una barrita de cereal, ya. O sea, tengo la lonchera abierta con aquellas cosas que ya puedo colocar. O sea, le puedo decir el día anterior a mi hijo, a mí, o sea, a cualquiera de ellos, llena tu tomatodo y dejar el tomatodo listo, ¿no? ¿Cuál es la fruta que quieres llevar? Si no necesita mantenerse en frío, ¿no? O si la tienes tú en pedacitos ya,
Entonces tú pones ese tupper porque la vas a empezar a llevar. Entonces, hay cosas que tú puedes generarles a ellos, el tema de la autonomía, sin tener que cargarte con el que tengo que hacer 3 loncheras. Pobre de mí que tengo 4 hijos, ¿no? O sea, hasta teniendo uno a veces se nos es difícil. Y buscar, hay un montón de páginas de marcas que tienen comida saludable que tú ves y tienen loncheras para la escuela, ¿no? O personas que son madres de familia, así como yo, que también en redes, ¿no? Pueden algunas propuestas o dan algunas propuestas. Entonces, nada, sacar lo que te es práctico para ti y poder llevarlo a cabo en tu casa, ¿no? Okay. ¿Y algún tip o secreto para adaptarnos, ¿no? A esta rutina escolar? Porque claro, venimos de vacaciones, ¿no? Ay, sí, y les cuesta, o sea, les cuesta muchísimo a los chicos, eso es cierto. A mí siempre me da resultado, yo, disculpen que hable así como muy a personal, pero son tips que me pueden haber resultado a mí y que yo cuando los he compartido le puede haber resultado también a otra persona. Claro. Y es que más o menos como, imagínate que empezamos este lunes las clases, ¿sí? Pero yo descuento una semana y media antes, yo ya empiezo con la rutina de la hora en la que te bañas, la hora en la que Claro. en la que te acuestas, ¿no? Ok. La hora en la que te vas a despertar. Más o menos, si yo soy la que voy a llevar a mis hijos al colegio, ¿no? Yo soy la encargada de llevarlos y trasladarlos, súbete al carro y tomemos tiempo cualquier día de la semana y en cualquier momento de la semana, porque Lima tiene tráfico todo el día. O sea, ya no existe hora punta, ya todo es una punta ahora. Entonces, y ver el tema de qué calles están cerradas, qué calles entran a mantenimiento, cuál es la ruta que tengo que hacer. No lo hagas tú, o sea, hazla tú primero, pero luego que él sea consciente del tiempo, dale un cronómetro. Muy bien, vamos a ver cuánto tiempo nos demoramos. Entonces, si nos estamos demorando 20 minutos, empieza a hacer trabajo matemático con él y de cálculo. Si nos demoramos 20 minutos a llegar al colegio, ¿a qué hora tendrías que estar despierto para que puedas tomar desayuno tranquilo y que no te den las náuseas porque sales corriendo? O porque no te dé dolor de estómago a las 9 de la mañana porque no hiciste una buena digestión. O para que yo deje de estar gritando tu nombre, tanto así que el vecino ya se entró a bañar porque te estoy gritando de que ya te bañes. Todo el edificio se bañó menos tú, ¿no? Porque ya levanté tanto la voz que todos me escucharon. Entonces, empezar a tener esta rutina con él. Involúcralo en la compra de los útiles, involúcralo en ir a recoger los libros y en el colegio te los dan. Que él no sienta que él va al colegio y tú lo depositas en el colegio y luego lo recoges. No, ¿no? Yo creo que mientras más involucrado estás en algo, ya empiezas realmente a valorarlo. Entonces, haz la ruta al colegio y si va en movilidad, haz una ruta más larga. Mm, Si él va a ir en movilidad, haz una ruta más larga, ok. ¿no? Dale el cronómetro y que se dé cuenta. Y empieza la rutina del horario a ir nuevamente adaptándolo a la hora en la que se tiene que levantar, en la hora que se tiene que ir a dormir, el tiempo en el que tiene que dejar los juegos electrónicos o si está muy metido en la televisión. No sé cuál es la rutina que tengan, ¿no? Pero sí, ir adecuándolo, ir adaptándolo. De manera brusca no puedes pretender No, retomar la rutina un viernes cuando empieza clase martes, claro. porque vas a tener un intento fallido y una primera semana que vas a odiar y que él también va a llegar al colegio frustrado, molesto, fastidiado. Y sus primeras horas nos va a tocar a nosotros ir calmándolo. Qué importante, qué buen tip ese de hacerlo antes, ¿no? Una semana antes para que lo puedas. Está muy bueno ese consejo. Chloe, ya para ir terminando la entrevista, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú qué prefieres? Sé que te gustan ambos lados, organización de espacios y de tiempo. ¿Qué te gusta más a ti como Chloe, ¿no? ¿Organizar una agenda saturadísima o organizar un espacio, una cocina? Mira, las dos cosas tienen su encanto. O sea,
decidir por cualquiera de las dos me es muy difícil, como lo acabas de decir. Organizar un espacio de manera, como es algo físico, ¿no? Tú vas a ver esta satisfacción como que de manera inmediata de parte del cliente, Ok. ¿no? Yo voy a organizar tu closet, yo voy a organizar tu cocina, voy a organizar toda la cena, lo que sea, ¿no? Y vas a ver esta satisfacción de manera inmediata. O sea, vas a decir, ¡ay, qué emoción! Mira, lo tengo acá, lo voy a encontrar rápido, ya sé doblar los polos, o sea, lo que sea. La organización del tiempo, esta satisfacción de Chloe, de haberte enseñado cómo organizarla, quizás yo no la vea de manera inmediata, ¿sí? Pero qué bonito es cuando un chico que ya es universitario y que tiene tu teléfono, porque ya finalmente, siendo tú mayor, yo le digo a los papás, yo primero tengo una entrevista con él y un primer acercamiento. Si él no quiere, yo no te voy a quitar tu dinero. O sea, ahí vamos, ¿no? O sea, yo me puedo conectar 45 minutos escuchándote monosílabas y a la siguiente monosílabos y después te digo yo, mira Marcelo, el servicio ha sido tanto y no aprendió nada, pero yo me conecté. No, o sea, es saber el objetivo. Pero qué bonito es que cuando tú tienes esta cercanía con el adolescente y le escribes y te dices, oye Marcelo, ¿qué tal terminó tu ciclo? Aprobé todo, me voy de vacaciones en el verano, ya me voy a ir a la playa, aprobé todos los cursos, no voy a llevar nada, ¿no? Esta satisfacción de, mira mi diploma, aprobé, me gradué en el colegio, porque claro, quien no aprueba todo no se gradúa, ¿no? Hasta que luego de este examen, pero no vas a estar en la ceremonia de graduación, porque esa ya pasó, ¿no? Entonces, esta es una satisfacción que la vas a poder ver quizás a largo plazo, pero también igual, o sea, es una Igual. satisfacción, es una alegría, es una alegría. ¿Y qué más alegría te puede dar el que finalmente el cliente final, que es tu hijo, o que podría ser tú, termine diciéndote, me está resultando y no dejo de por nada la herramienta que aprendí. Entonces no podrías escoger entre una y otra. Las dos No. noto que te encantan. No, es como escoger ser organizadora maestra, Claro. ¿no? O sea, sí, no, son cosas que tienen un gusto igual, o sea, son cosas que son distintas, pero que a la Te vez llenan igual. tienen una satisfacción personal muy grande. Súper, súper. Clo, antes de terminar la entrevista, quiero hacer una dinámica. Porque hay una dinámica con 3 accesorios de más casa. Y ya, Tengo aquí que ahorita me los van a pasar. Y son accesorios multifunción. Entonces quiero que tú en casa, ¿cómo los utilizarías? perfecto. ¿Ok? Préstamelo, por favor. Préstamelo todos. Gracias. A ver, Hacer uno por uno. Por ejemplo, ese perchero. O sea, lo primero que se te viene a la cabeza, ¿dónde lo usarías y qué uso le darías? ya. Y aquí, yo lo pondría en el cuarto de los varones para que Ok. puedan colgar los gorritos. Sí, me encantaría poder tenerlo allí, ¿no? En la pared y con los gorritos. Y también si hicieran deporte o corrieran, poderlo tener como para que puedan poner sus medallas, Debe ser. ¿no? Sí, también lo veo así. No lo pondría en el baño porque sueles tú colgar en el baño lo de las toallas. Oye, no voy a sonar negativo, pero, pero no, sino es que es más ancho de la puerta, ¿no? Y necesitarías definitivamente, por tema de peso, hacerle el huequito. Claro. Pero sí, o sea, sí lo. Y también lo pondría en la lavandería, porque te podría ayudar a colgarlos cuando terminas de lavar los trapitos Ya. de limpieza, ¿no? Y que te puedan ayudar a colocar ahí. Ya le di 3 usos. Sí, igual te comento que igual lo hacemos a medida. Entonces está Ah, súper. perfecto. Pero sí, ya. Está excelente. Por aquí tengo otro. Este es para colgarlo en el closet y aquí gira para que tengas visible, ¿no? Lo que quieras colgar. Así. Ajá, lo vas girando. ¿Qué pondrías tú, por ejemplo? Correas. Ok. Ok. Correas. Las, no sé si las pashminas,
porque claro, tienes esta parte de aquí que haría que se marque, ¿no? Claro. Entonces, pero mira, me es muy útil para las correas. No solo puede ser en closet, también lo podrías poner. Me han dado ejemplos en otros lados. Ah, ya, pues, pero si me dices, yo lo pongo así en el tendal y acá pones medias, Claro. calzones. Buena recomendación. Medias, calzones. Si no hubiesen tantos, porque hay 1, 2, 3, 4, 5. Si hubiesen solamente 4 y en X, podrías poner las zapatillas. Buena idea. ¿Oso? Muy buena idea, de verdad. Lo voy a implementar. Lo voy a implementar de todas maneras. Claro, prueba con las zapatillas y fíjate si es que este tendría que ser más bajo y darle Claro, la más vuelta curvita. así, más curvita, y prueba ahí zapatilla, zapatilla, zapatilla y zapatilla. Muy buena. Y mira, y el espacio, el micro. Y el espacio que hay aquí te sirve para poder poner los pasadores. Y ahí están. Buenísimo. Gracias por la idea. Aquí tengo una cestita. Y bueno, es Ay, obviamente mira, me súper encanta. versátil, ¿no? Esto de aquí, vas. Número 1, tu frutero. O sea, yo lo veo aquí así, tu fruta, perfecto. Luego también puede ser para poder poner huevos, pero sí teniéndolos con cuidado porque si sacas uno y se te va hacia el fondo, fue tu huevito. Luego, en el baño, Sí. para poder poner tus toallas higiénicas. Tin, 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 ya no los paquetes, sino las pones aquí, o para poder poner el champú, porque claro, al estar puesto de Recubierto. esta manera recubierto, entonces no se va a oxidar, ¿no? Para poder poner aquí champú, colonia en tu ropero, Exacto. si quieres poner las medias, ¿no? O las cremas. Buena idea para el champú, no lo había pensado también. Sí, mira, en el baño, que sueles tener como un espacio en la repisa. ducha o alguna repisa, dependiendo, pones 3 así iguales. Sobre todo las mujeres que usan más cosas, Sí, ¿no? yo uso un Ustedes champú. necesitan, ustedes necesitan así, pero... Y entonces puedes poner acá, ¿no? Bonito. Y no sé qué tanto en el baño de visita, si lo pones aquí y puedes poner aquí tu papel higiénico. También lo hemos usado. ¿No? Sí, lo has usado para eso también. Flo, me ha encantado tenerte en este episodio. Muchas gracias. Cuéntale por favor a nuestra audiencia cómo te pueden contactar y cómo los puedes ayudar. Bien, estamos en la página, ¿no? De Clo Organiza. Allí en el link de la página están los servicios que brindamos, como es la organización de espacios, la organización de tiempo y la organización de espacios kids, que es el trabajo directamente con los pequeños. Y a través de la página ustedes escriben o me escriben y yo de verdad que contentísima de poder, dentro del tiempo y las posibilidades, poder responderles, ¿no? Entonces, y ahí estamos. Yo de verdad que encantada de poder acompañarte en este podcast y en la página para lo que necesitan. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Los espero en el próximo capítulo de Más Organización con Marcelo. Y recuerden que en mascasaperú.com van a encontrar diferentes soluciones para organizar su hogar. ¡Chao!